Y si continuamos con la jornada, vamos a dar inicio al bloque, uno de los bloques más de actualidad. Vamos a empezar analizando la industria de defensa, el tema de moda desde los últimos 2 meses y un tema de los que todavía hay muchas cosas que aclarar y muchas cosas que aprender. Y tenemos 4 ponentes de lujo para poder hacerlo, ¿no? A mi derecha está Félix San Roldán, que es jefe de Estado Mayor de la Defensa, un hombre muy conocido. No nos va a contar todo lo que sabe, no se preocupe, nos contará solo algo. A mi derecha, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española. Un placer, encantado de que estés aquí, gracias. Aquí a mi izquierda, Luis Fornells, presidente ejecutivo del Grupo ESIA, un grupo tecnológico que es uno de los grandes motores, de los grandes cerebros de toda la industria de defensa, de toda la innovación que se hace en defensa en este país. Y allí a mi izquierda está José Juan Ruiz, presidente del Instituto Elcano y un economista que nos viene a aclarar también algunas cifras, ¿no? La industria de defensa se ha puesto de moda pues porque los Estados Unidos ha dicho que que tenemos que invertir todos como en la OTAN. Europa tiene la necesidad de ser autónoma en su industria de defensa, autonomía estratégica lo llaman, y hay que ponerse las pilas. Presupuestos para adelante, 800.000 millones en la UE, un mercado que está ahí, y vamos a ver cómo acaba todo. Señor San Roldán, vamos a empezar por usted, como es jefe de Estado Mayor de la Defensa. Tiene que aclararnos un poco, ¿qué cree usted que necesita España ahora? ¿Solo más dinero para la defensa o marcar unas prioridades de forma eficaz, de forma coordinada? ¿Cómo ve usted el momento sobrevenido de tener que gastarnos más dinero? Después de unos años que hemos gastado bastante menos, llevamos un gap importante en la industria de defensa en este país, todos lo sabemos, pero ahora, ¿cómo ve usted la situación? ¿Hay que gastarse mucho más y mejor o hay que poner calma en esto? Es obvio que viene muy bien saber que cuentas con más dinero. Precisamente lo que nos ha ocurrido. Fui GEMAZ hace ya 20 años y éramos pobres. 20 años de pobreza. Y entonces, he habido momentos que hemos estado todavía peor que cuando yo era GEMAZ. Pero bueno, la cuestión no es esa. La cuestión es que saber que tenemos dinero, pues es muy bueno. Ahora lo que sí tenemos que hacer es saber cómo gastarlo. Es decir, en las cuestiones militares no se va a un supermercado con un carrito y se dice me compro este tanque o me compro este misil que me viene bien. Entonces ahora, con la tranquilidad que da saber que tenemos dinero, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho siempre. Primero, diseñar un concepto estratégico, a ver qué queremos hacer. A continuación, crear un instrumento que es con la que vamos a implantar esa idea estratégica. A continuación, dotar al instrumento de aquello que necesita para ser eficaz y, como medio, no digo lateral porque parezca que tiene menos importancia que este sistema que estaba diciendo, es de singular importancia, pero es absolutamente complementario, generar una industria que sea capaz de darte lo que necesitas. Ese es el proceso y no puede estar más claro. Lo que hemos adelantado con este elemento nuevo, que es que podamos contar con recursos, es que ese sistema, que ya los militares lo conocen y que lo han hecho durante mucho tiempo, pues goza ahora de una mayor tranquilidad y goza también de la posibilidad de dotar al instrumento militar no con aquello que era posible, sino con aquello que era necesario. El verdadero problema que hemos tenido durante mucho tiempo en el Estado Mayor de la Defensa es que estábamos constituyendo el ejército posible. Bueno, pues ahora pues es fácil pensar que podremos constituir el medio necesario para establecer nuestra propia geoestrategia. Cierto, luego le preguntaré porque el tema es en cuánto tiempo también, cierto. Porque hay todo bien abarrotado y todo está muy bien, pero hay que reinventarse la industria de defensa española en 3 meses. Y eso es duro, ¿no? Una pregunta para que podemos ver después. Antes quiero que Juan Carlos Cortés nos cuente, ya sabemos que el espacio lo va a ser todo muy pronto, en la Agencia Espacial Española estáis todo el día investigándolo y tal, pero ¿qué papel juega la política espacial en esas nuevas prioridades de seguridad, con esa tranquilidad, con esa esperanza feliz de que ahora podemos gastarnos dinero Yo creo que, buenos días ante todo, yo creo que el espacio es por naturaleza una actividad humana. Es decir, la Agencia Espacial Española es un ejemplo. Nosotros reportamos al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Defensa. Eso da claramente una idea del carácter dual que tenemos desde el principio. Entonces, como decía el general, digamos, tenemos una espina dorsal, que es la estrategia espacial de seguridad y defensa de la Unión Europea, y también tenemos una estrategia
nacional de seguridad aeroespacial, que marcan la vía, y esas estrategias hay que plasmarlas, aterrizarlas en programas. Pero en cualquier caso, el espacio, por su carácter, insisto, dual, por su carácter, digamos, global, es un elemento fundamental para la ejecución de cualquier política, incluida la política de defensa. Programas de teledetección, programas de navegación, programas que tienen que ver con telecomunicaciones seguras, programas con el estudio del medio espacial, son absolutamente herramientas de las que no se puede prescindir para tener un planteamiento de seguridad holístico, general, absolutamente orientado a la protección de elementos e infraestructuras fundamentales. ¿Va a haber dinero para todos esos programas? Bueno, nosotros estamos trabajando en una propuesta. Sí. Yo imagino que bueno, pues estamos en un momento dulce. Se ha creado la Agencia Espacial, se ha creado el mando espacial, y creemos que esto, digamos, tendrá continuidad en presupuestos para financiar programas. Bueno, además ha venido para quedarse la situación, puede ser más a largo plazo y podemos mover. A mi izquierda tengo a Luis Fornells, presidente ejecutivo del Grupo ESIA, y que está de lleno metido en la industria de defensa de este país por su trabajo de cada día, ¿no? ¿Cómo se ve la situación actual de la industria de defensa, el reto, el desafío que tiene delante desde una empresa como la suya y desde su propia visión personal como experto en este tema? Lleva una vida dedicada a esto. Bueno, buenos días. Enhorabuena, Pedro J. Es la 5ª edición, y no solo porque sea la 5ª edición, sino por la valentía que tuviste en la primera edición de poner un panel para la defensa. En aquellos momentos, cuando hablábamos de defensa... Nadie hablaba de defensa. Exactamente. Ahora Pedro J. y yo. Pero dicho eso, y haciendo extensivo el reconocimiento a todo el equipo que tienes, decirte que, a ver, nosotros somos al final un tier 1, ni somos plataformistas, ni somos sistemistas, somos una empresa que da cobijo a 3.600 profesionales, que exporta a 42 países y que, por lo tanto, nuestra vocación es la de servir a nuestro país y servir a la autonomía estratégica europea a partir de la especialización. Entonces, como tier 1 hemos escogido un conjunto de tecnologías. Es verdad que las hemos tenido que escoger, como muy bien decía el general, hace algunos años. Esto no se trata de ir al súper con el carrito, es que esto hay que dejarlo muy claro. Hay que invertir, hay que decidir, hay que apostar, y en tecnología tienes que apostar por tecnologías que nosotros interpretamos que son disruptivas. Lo hicimos hace algunos años y ahora realmente está dando sus frutos, y somos una compañía que sirve a nuestro Ministerio de Defensa, que sirve a programas internacionales y que sirve a grandes plataformistas. Lo hacemos a través de acuerdos de colaboración estratégica tecnológica, y lo tenemos con los primeros plataformistas o sistemistas del mundo, desde Lockheed Martin hasta Thales o Rheinmetall o la propia Indra o Navantia o Airbus. Y esa es nuestra vocación, que haya realmente una posibilidad de que la tecnología española, con la soberanía nacional que lleva implícita, sea también, en estos momentos en que tenemos que participar en grandes programas internacionales, una carta que poner encima de la mesa como un comodín para llevarnos de esos grandes proyectos internacionales una posición, yo creo que importante, relevante, no quedarnos solo en la chapa y pintura. Es decir, que hay un nicho de mercado de la tecnología española para ser un actor relevante en la industria de defensa europea. Solo hay una respuesta: sí. Sí, y de hecho lo somos. O sea, si el total de la industria de defensa exporta alrededor del 56% del total de lo que factura, cierto, pues no estarán todos equivocados. Nosotros solos, que somos relativamente pequeños, exportamos a 42 países, ni le cuento Indra, Navantia. Sí. O sea, quiero decir que yo creo que poner en duda, o no poner en valor, perdón, lo que significa la industria de la defensa en cuanto a tecnología de uso dual, de generación de empleo de alta calidad, de capacidad de retener el talento que sacan nuestras universidades porque tenemos proyectos atractivos, es negar la realidad. Es cierto, y está bien ponerlo en valor porque tampoco se sabía, y es una cosa que hay que tener, porque siempre se generan muchas dudas sobre la industria española de defensa, ¿no? Y está bien que la tecnología es un valor añadido nuestro. Y José Juan Ruiz, Instituto Elcano, economista, ¿nos podría poner sobre la mesa las cifras? Es decir, ¿cuánto se mueve la industria española de defensa aquí? ¿Qué gasto hay que hacer? ¿Cuánto debe gastar España? Esto ya es cosa del presidente del gobierno, pero si quieres decírnoslo no hay ningún problema.
porque tampoco sabemos todavía si es el 2% en junio, en septiembre, dentro de 3 años. Es una cosa que nos tienen un poco... Aclarar un poco las cifras de la industria de defensa, que me consta que las tienes estudiadas. Fernando, muchas gracias, muchísimas gracias Pedro J, muchísimas gracias Luis y los colegas por estar aquí. Félix y yo somos del mismo pueblo, de un pueblo manchego, o sea que estar aquí hablando de defensa y de temas globales nos llena de orgullo a los dos y a nuestro pueblo. Tarancón. De Tarancón, Eso es, hay que decir el nombre. yo soy economista y se va a notar. Los economistas tuvimos la mala idea en un libro de economía que todo el mundo leyó, que se llamaba La economía positiva de Lipsey, de inventarnos aquello de cañones o mantequilla. Y ahora nos acabamos de dar cuenta, después de los acontecimientos geopolíticos, que sin cañones no hay mantequilla. Y este es un poco el planteamiento que uno debería de estar haciendo de estos temas. Yo, como economista, más que hablar de cosas específicas, lo que me gustaría es centrarme en 3 o 4 trade-offs, 3 o 4 cosas que están en la conversación de manera más o menos permanente, pero la que no se pone en números. Y este es un debate esencial, este es un debate existencial, este no es un debate de narrativas, es un debate de datos y de posibilidades reales de hacer cosas. Entonces, quizá en esta primera ronda solo voy a hablar de 3 trade-offs. Hacer algo o no hacer nada. Hacer algo es lo que ustedes están oyendo hablar, aumentar el porcentaje del PIB, que no es una gran medida para lo que queremos hacer, pero se entiende. No hacer nada no es que no vayamos a invertir en la industria militar. Europa en estos momentos invierte 240.000 millones de euros al año. El problema es que esa inversión de 240.000 millones no le permite a Europa tener una interoperatividad de sus ejércitos y tenemos un problema de ineficiencia si nuestro objetivo es defendernos de una posible agresión. Este es, digamos, el planteamiento. No es que vamos a tener 250.000 millones más para invertir en educación, en pensiones o en crecimiento o en políticas industriales. No, es que si no hacemos nada, gran parte, la mitad de ese gasto, no va a contribuir al objetivo de dotarnos de una autonomía estratégica y una capacidad de defensa en un mundo que ha entrado en una fase de rivalidad entre las potencias. Esta es quizá la primera cosa que es importante tener en la cabeza. ¿Las otras dos? La segundo gran debate que tenemos en marcha es: esto tiene que ser una historia de ganadores europeos o de ganadores nacionales. Y cuando uno va a ver, y Luis acaba de mencionarlo ahora, quién son los productores de la industria armamentística del mundo, el primer americano multiplica por 3 la facturación del primer europeo. De forma que cuando hablamos de crear una industria hay que pensarse muy bien cómo vamos a aprovechar la escala. Y nuestra escala hoy lo que te hace pensar es que concentrarse en proyectos que aumenten la interoperabilidad y que generen autonomía tecnológica, de la que estoy absolutamente de acuerdo con Luis, de que somos capaces de generar, es una opción mejor que proteger a los campeones nacionales. La tercera de las historias es el trade-off entre gasto militar y otros gastos. Mire, Europa tiene un 6% de la población mundial, pero somos el 35% del gasto social del mundo. Somos el 50% del gasto en prestaciones por desempleo del mundo. Agarras todo lo que se da en el mundo, Europa con el 5% de la población hace el 40% del gasto. ¿Qué es exactamente lo que Estados Unidos hace con la industria militar? Siendo un 4%, es el 40% del gasto militar. De forma que sería ridículo pensar que no hay trade-offs entre los dos gastos. Lo hay, pero el problema son las prioridades y cuándo hay que enfrentar esos datos. Es inevitable que de un aumento del gasto militar se deriven recortes sociales. Hablemos
de que los sistemas sociales, de protección social, no son lo mismo en el norte de Europa que en el sur de Europa. No tienen los mismos niveles de deuda. Sí hay una cosa que es importantísima. Una iniciativa como esta, que es geoestratégica, que es importante, es existencial para la defensa de nuestro modelo de protección social, nuestra cultura, nuestras libertades, nuestro sistema democrático, es ser autónomos y ser capaces de defenderlo, tiene un tema que es absolutamente imprescindible resaltar, ¿no? Un punto de gasto más en defensa suponen 150.000 millones de euros de gasto. Con el actual sistema de reglas fiscales nacionales con las que mantenemos la estabilidad, es muy difícil que ese gasto se pueda acomodar en todos los países. Pero existe una situación que es lo que los economistas llamamos óptimo paretiano, en la que hacemos algo que mejora a todos. Y esa mejora de todos no es relajar las reglas fiscales, es financiar los proyectos militares europeos con eurobonos, es generar activos europeos que generen nuestra capacidad de defensa, y para eso obviamente hay que ceder soberanía sobre el manejo de los programas militares a una instancia europea. Luego hablamos de la cuarta parte, pero para eso también está la cláusula de escape que han puesto von der Leyen sobre la mesa para que no cuenten el déficit de los países nacionales. Pero bueno, entre una cosa y la otra, los 150.000 millones con deuda y la cláusula de escape. Pero ha tocado usted un tema que sí me interesa mucho resaltar, y es el tema de los campeones nacionales, campeones europeos. Porque en España tenemos que buscar campeones nacionales. Tenemos 5 o 6 empresas que son el 80% del sector, muy controladas por el Estado. Luego veremos aquí algún representante de alguna de ellas. Pero, señor Salvaldán, el otro día en un foro de Infodefensa escuché a alguien que dijo que si Europa juntara todos los sistemas de armas que tiene, nos sorprendería lo lejos que puedes llegar y lo que se puede igualar a las grandes potencias, porque siempre se critica mucho toda la industria de defensa europea frente a la americana, frente a la china. Tenemos un carro, 30 carros, somos poco competitivos. Hacer un campeón nacional en España, hacer un campeón nacional en Europa, estamos a tiempo. Usted que lo ha visto desde el punto más alto, ¿usted cree que estamos a tiempo de hacer ese campeón nacional y llegar a Europa diciendo, aquí tenemos lo nuestro, júntenos? Yo diría algo un poco más contundente. Estamos en el tiempo. Estamos justos, sí. Es decir, gracias al cortoplacismo de Trump, los europeos ahora tenemos planes a largo plazo. Y eso nos ha venido muy bien. Necesitábamos quizá a alguien que empujara y ya tenemos quien nos ha empujado. Pues muy bien, adelante. Lo que es cierto también es que las diferentes fuerzas armadas de los países europeos son muy buenas. Lo que no están es integradas. Y todo lo demás es que viene de ahí. La cuestión de la integración de las Fuerzas Armadas de Europa es la que nos puede llevar a tener un instrumento verdaderamente eficaz, que es lo que le decía en la primera intervención. Sí. Y eso lo podemos hacer a través de este proceso. Esto es lo que ha ocurrido siempre. ¿Por qué el gran capitán fue el gran capitán? Porque utilizó la tecnología en su beneficio. Y en la batalla famosa de Bicoca, fue una batalla que fue una bicoca, porque murieron 22 soldados españoles y murieron 1.500 soldados franceses. ¿Por qué? Porque había utilizado en su beneficio el progreso. Esa es la relación industria-Fuerzas Armadas. Nosotros queremos dotar a nuestros ejércitos de lo mejor, para que corran menos riesgos y para que tengan más posibilidades de vencer, que es para lo que vamos. Nuestra industria tiene que darnos lo mejor que se pueda producir, precisamente para eso, para limitar el riesgo y obtener la victoria. Yo sé que esto puede parecer un lenguaje a lo mejor un poco de modé, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos donde estamos y hay que decir las cosas como son. Bueno, entonces la realidad es esta. Y ahí es donde entra verdaderamente en unión lo que nos proporciona la industria y lo que nosotros tenemos que ser capaz de utilizar. Si va a haber un gigante europeo o no lo va a haber, yo creo que aquí lo que habrá es como siempre. El que haga mejor las cosas
tendrá más posibilidades de que los ejércitos vayamos a decirle, si un señor hace un tanque bueno y otro hace un tanque malo, pues lo más probable es que vayamos a por el bueno, especialmente ahora que tenemos dinero para comprar el bueno. Eso es así. Y entonces será precisamente nuestra capacidad tecnológica, sin duda, pero nuestra imaginación, nuestras ganas de hacer bien las cosas, nuestras ganas de ser competitivo, lo que llevará precisamente a la industria a ir haciéndose una punta de flecha, que es lo que tiene que ser, no varias líneas paralelas que no sabemos a dónde van a llegar. Ese símil es muy bueno. Tal vez en la carrera espacial está más fácil ese tema, ¿no? Programas europeos conjuntos desde el inicio y se puede ir mejor, ¿no? Bueno, el espacio siempre ha sido una actividad en cooperación, precisamente por la cantidad de fondos que estaban involucrados en los programas. Pero el tema del campeón nacional es un tema que llama mucho la atención. ¿Sí? Desde mi punto de vista, hay tres componentes fundamentales. El campeón nacional no es quien quiere, sino quien puede. Entonces, el primer tema es tecnología. Ves una frase que no es mía, que es de Luis, es la mejor defensa es la disuasión. Y disuasión es exactamente igual a tecnología. Primer punto. Segundo punto, hace falta una voluntad política. Y tercer punto, hace falta programas. Nadie se engaña que si no hay una vocación, una decisión de lanzar programas, realmente un campeón nacional no puede desarrollarse. Y dicho, la tecnología es fundamental. En la Agencia Espacial Española lo tenemos dentro de nuestro ADN, pero no solamente. Y quiero hacer dos comentarios. Uno es que la inversión en espacio es una inversión que en un 95% es pública. Con lo cual yo me veo la obligación de explicar al pagador de impuestos en qué se invierte su dinero. Tengo una dirección que se llama Espacio y Sociedad, que precisamente cuenta el espacio en qué beneficia al ciudadano medio. Y ahora mismo es especialmente importante porque la preocupación número uno del ciudadano no es la sostenibilidad, que era hace unos años, es la defensa, la seguridad. Es con diferencia la preocupación más importante del ciudadano medio, con lo cual el espacio y los programas de tecnología y de seguridad son fundamentales. Y luego también decir que desde la agencia tenemos un planteamiento finalista. La tecnología es un instrumento, pero tenemos un planteamiento de consulta a usuarios. ¿Quién va a ser el usuario final? Defensa, sin duda, es el usuario principal, para ver qué necesita y poder orientar todos los programas de tecnología para tener un planteamiento de alerta temprana, de poder modular la actividad de la agencia para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. El principal, insisto, es defensa. Cierto. Gracias. Por alusiones, campeón nacional, campeón europeo. Luis. A ver, yo tomaría los datos que ha explicado José Juan, ¿no? A ver, te coges las 20 primeras industrias americanas, le pones la banderita y las banderitas son todas iguales. Pero si te coges las 20 primeras industrias europeas con datos del año 23, pues te darás cuenta, como bien decía, que la primera con esta, es decir, Lockheed Martin con BAE, pues 3 veces esta con esta. Y la banderita es Gran Bretaña. Y puedes seguir bajando. Cada una de ellas 3 veces. Solo que no son banderitas iguales. Pero es que están repetidas. Luego, ¿quién es el campeón nacional de defensa en Gran Bretaña? ¿Quién lo es? ¿BAE Systems? ¿O es Leonardo? ¿O es que también está allí? ¿O quién es? ¿O quién es en Francia? ¿Es Thales? ¿Es Dassault? Por lo tanto, yo he oído hace poco que el presidente de una gran compañía española decía que no cree en el campeón nacional, que cree en los tractores. Yo estoy bastante de acuerdo, por no decir muy de acuerdo, porque para la industria que no somos plataformistas, Eso es. lo que necesitamos son tractores. Y los tractores lo que necesitan son programas. Y los programas lo que necesitan es colaboración en Europa entre los países para que esa interoperabilidad, para que esa capacidad operativa que requieren los ejércitos se incremente al tener menos unidades y poderlas operar todos juntos o todos a la vez y de manera coordinada. Por lo tanto, creo, y ese es un poco, perdón que lleve el agua a mi molino, pero es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que tratamos es de tener una tecnología lo más disruptiva posible, diciéndole a los grandes plataformistas o a los tractores: oiga, si yo estoy invirtiendo en cuántica, no hace falta que lo haga usted. Confíe en mí.
vamos de socios, colaboremos, que por cierto, es lo que nos decía ayer, o antes de ayer, el comisario Cubilius, ¿no? Sí, Nos decía algo parecido a esto, ¿no? Si un país no invierte en su propia defensa, debilita a los demás. Es que tenemos que colaborar, es que esto va de colaborar. Entonces, yo creo que me gusta el término tractor, tractor de plataformas, de sistemas, y que están ubicados en países. Sí, pero también ayer pues Jaime Malet nos hablaba de que había el riesgo de que las inversiones se convirtieran en armas arrojadizas, que pues en Europa solo valen las inversiones hechas por empresas europeas. Hombre, mire, pues si vienen inversiones de fuera y dan trabajo y dan progreso a nuestra Europa, pues ¿por qué no, no? Por lo tanto, no sé si lo dejo claro, pero para mí el concepto correcto es el del tractor en unas plataformas concretas, venga de donde venga. Y con una baza muy clara en el caso español, que es que tenemos una de las tecnologías que marcan las últimas capacidades, que es lo que hay que estar siempre en defensa, ¿no? Absolutamente. Yo creo que además intentar dotar a nuestro país de una plataforma que sea homogénea y además que sea predominante en Europa es muy difícil. Es muy difícil. Mucho tiempo. Exactamente. Pero tener unos equipos, unos componentes, unos subsistemas, incluso unos sistemas que se pueden utilizar en distintas plataformas europeas o no, y que cuando se trate de una europea y quieras hacer un nuevo tanque, tú digas, es que esta parte del tanque la pongo yo porque tengo tecnología, soberanía nacional y por lo tanto autoridad de diseño sobre la misma. Yo en eso sí creo, y creo que hay que invertir ahí. Señor José Juan Ruiz, ese cuarto componente que quedaba, con rapidez, que quiero hacer todavía una última ronda muy rápida. Sí, no, yo creo que lo que acaba de comentar Félix y Luis es lo que se ha dicho sobre el espacio, es claro, ¿no? 3 datos. El 70% de la tecnología de la defensa europea es gringa. Y esto se puede ver como algo muy malo o se puede ver, si eres más optimista, de ya somos capaces de generar el 30%. Y si ese 30 con inversiones bien planificadas, coordinadas, lo puede subir a un 40 o un 50%, es un equilibrio estable. Los países, hablar de empresas campeones nacionales se nos puede hacer olvidar que aquí hay un elemento geopolítico interesante. No todos los países ganan lo mismo generando un proyecto de defensa sólido. O sea, Francia claramente tiene una gran capacidad de acumular más poder que lo que tiene Grecia. A veces a nosotros se nos pone en el saco de los perdedores. No es verdad. Nuestra potencia naval y nuestra plataforma naval y desarrollo naval puede hacer que España esté entre los ganadores. No hay que darle esta sensación de que solo ganan los polacos porque están cerca de los rusos, sino que hay un proceso de geopolítica muy interesante con repercusiones sobre la estabilidad del voto político en las elecciones, lo cual es también otro tema a considerar. Y yo creo que es el punto. Yo creo que el tema es, esto es un proyecto europeo. Esta frase que dijo el comisario, el que no invierte debilita a los demás, es una desexternalidad negativa obvia de un proceso cuando estás amenazado, y la amenaza es real. Una última pregunta rápida, que tenemos 1 minuto y medio para todos, muy rápida. Nadie quiere que haya una guerra, nadie quiere que haya guerra ni que Europa sea más involucrada, como estamos viendo en Ucrania, verdaderos desastres. Pero si hay una guerra en el futuro, ¿cómo va a ser esa guerra? ¿Por tierra, por mar, por aire, en el ciberespacio? ¿Cómo va a ser la guerra del futuro? Muy rápido. La guerra siempre ha Señor sido Sarroldán. quien recibe un ataque o quien decide atacar a alguien, siempre ha utilizado todos los medios a su alcance para lograr el éxito. Cierto. Pues es lo mismo que hoy. Hoy lo que pasa es que nos ofrece la tecnología unas cosas que hace 20 años no nos ofrecen. Sería de locos el tener una tecnología en tu mano y no usarla para el beneficio del cumplimiento de una misión. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Pues utilizando todo esto. Para terminar, les diré que el otro día visité una empresa de tecnología, una tecnológica, me explicó su sistema de inteligencia artificial y me di cuenta hasta qué punto la ciberseguridad va a ser fundamental ya. Porque irrumpir dentro de los
sistemas de ciberseguridad, de los sistemas de inteligencia artificial con ciber, eso es un desastre absoluto. Esto yo hace 15 días no lo sabía, ahora sí lo sé. Pues eso es lo que nos está ocurriendo en este mundo. El mundo va a mucha velocidad, tenemos que adaptarnos a esta velocidad y desde luego no será en un solo espacio donde se produzca la guerra, se producirán todos ellos. ¿Cómo será? Pues en la misma línea. En el año 2009 la OTAN declaró el espacio como un dominio operacional. Eso no es, digamos, no es baladí, es porque el espacio cada vez tiene mayor capacidad para, digamos, ser un teatro de operaciones. De hecho, ahora mismo la órbita baja, la órbita geoestacionaria son teatros de operaciones. Y este teatro de operaciones se va a trasladar a la Luna en breve, porque va a haber una base permanente. Pero vamos, yo espero que la próxima guerra solamente sea contra la pobreza y contra la desigualdad. Bien. Y el cambio climático. ¿Cómo será la próxima guerra, señor José Juan Ruiz? No, Breve. Estaba pensando en lo que estaba diciendo Félix, ¿no? El tema de la ciberseguridad, si es tan importante, empecemos a invertir en ingeniería cuántica, en computación cuántica, porque cualquier sistema de protección que hoy nos parece el tope de gama y el blindaje absoluto deja de existir en el día en el que haya computación cuántica que pueda entrarle en el descifraje. Entonces es inversión en tecnología, en conocimiento, en datos y en ciencia. No piensen que cuando se hable de inversión militar es en cañones y esos en tanques. Señor Fornells, él invierte en cuántica. Él invierte en cuántica. También hay que hacerlo. No, yo le iba a decir que... ¿Cómo será esa guerra? Vista desde la industria. Yo lo diré muy claro, no tengo ni idea. Es verdad, no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí que sé en relación con lo que decía José Juan, algo importante. Hoy nuestro país tiene la capacidad de tener cifradores postcuánticos. Esto que ha comentado es cierto, pasará, nos abrirán todas las claves que tenemos hoy con clave pública. Por eso tenemos que, y por eso nuestro país, a través de nuestro ministerio, se ha dotado de una plataforma de cifra embarcada, de un cifrador embarcado que va a proteger nuestras comunicaciones. Y aquí lo dejo. Pues nada, ha sido un placer. Creo que hemos aprendido, hemos puesto en escena a la industria de defensa. Ahora seguiremos hablando más de industria de defensa con más protagonistas que nos están esperando. Por no entregar, señor San Rodal, gracias por haber venido. Gracias, don Luis Fornells, José Juan, un placer. Y seguimos en el Wake Up Strong.